Bendito y alabado es el nombre de Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Padre celestial, Padre amado, Padre misericordioso. Gracias, Señor, por tu amorosa presencia aquí ahora. Gracias, Padre Santo, porque tú estás a cargo de nuestras entradas y salidas. Gracias, Padre, por proveernos la salvación que nos vino a través de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú te inmolaste en esa cruz, Padre Santo, para darnos lo que es la redención, la justificación y la glorificación en Cristo Jesús. Y por eso ahora somos esa nación santa, ese linaje escogido, ese divino tesoro. Gracias, Padre Santo. Te estamos con el corazón lleno de gracia para reconocer tu santo y divino nombre, alabar tu nombre y adorarte, Padre Santo. Gracias, Señor, en este día que tú nos permites estar dispuestos para dar esta clase bíblica a las cuales sabemos que nos permite crecer en nuestra fe y en nuestra santidad. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. En el nombre amoroso de nuestro Señor Jesucristo, te alabamos y te damos gracias. Amén. Bendiciones, amados hermanos. Aquí estamos otra vez con estas clases que damos cada semana acerca de la palabra de verdad. Estamos trabajando en la epístola de Pedro, primera de Pedro, hoy en 1, 18 al 21, para traerle esta verdad que se nos fue dada, que nos es dada a través del Evangelio, ya que la palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, y nos permite conocer más de nuestro Señor, de manera que podamos manifestar la gloria de Dios en nuestras vidas, en nuestro testimonio, porque conociéndole a Él es como nos hacemos libres. Conoceréis la verdad que es Cristo y seremos libres. La motivación para la vida piadosa es el título con el que damos esta clase en el día de hoy. Primera de Pedro 1, del 18 al 21, empezando. Sabiendo que lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con la anuencia del Espíritu Santo es que nos permitimos ser como vasija usado para traer la palabra de verdad, esta palabra que nos identifica como creyente en la cual hemos creído en el anuncio. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. El alto llamado a vivir de una manera piadosa tiene sentido cuando se compara con el precio que fue pagado por nuestra redención. No fuimos salvos por la preciosa sangre de Jesús para después vivir como si fuésemos basura. Pedro describe a la manera de pensar que la justificación era por la ley como una vana manera de vivir. Si pensar que tú fuiste justificado por cumplir la ley es dice Pedro, es una vana manera de vivir. Parecía tener un objetivo el ganar mérito ante Dios por medio de obras, pero en realidad es vano, porque así no se puede triunfar ni ganar mérito ante Dios. Bendecimos a nuestra hermana Dania Luciano, que está siempre fiel ahí, conectándose para participar de esta clase. Dios te bendiga a ti y a toda tu familia, hoy, mañana y siempre. En un cordero sin mancha y sin contaminación, Pedro habla aquí en referencia al completo carácter sin pecado de Jesús. Si él no hubiera estado sin mancha y sin contaminación, Cristo, él no hubiera estado calificado para ser nuestro Redentor. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, el trabajo de Jesús no fue algo que se desarrolló en el transcurso de la redención, fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero fue evidente en los postreros tiempos. Desde antes de la fundación del mundo, cuando usted y yo fuimos creados, ya el Cordero se había inmolado en la eternidad
Y lo que pasó hace 2000 años y algo es la parte de lo que ya estaba Cristo predestinado para suceder. Él vendría y él rescataría a su pueblo de la perdición en la que estaba y traerlo de las tinieblas a su luz admirable. Es por esto que se habla de que fue predestinado, que ya estaba destinado a ser crucificado, ya él lo sabía y a eso vino, para poder él reconciliarnos para con el Padre a través del sacrificio santo de nuestro Señor Jesucristo. Es un cordero sin mancha y sin contaminación, porque si él hubiera tenido pecado en sí, el Señor no podría aceptar esa sangre como él no aceptaba la sangre suya y la sangre mía, la sangre de todo aquel que era descendiente de Adán y Eva, porque teníamos contaminada la sangre con el pecado. Mas en Cristo no se encontró ninguna culpa, ningún pecado, por lo tanto su sangre era inmaculada. Cuando escucha la palabra de sangre inmaculada, es una sangre que no ha tenido ni asedio, ni alcance, ni ha manifestado ninguna actitud pecaminosa que le contaminaría su sangre, y entonces él sería uno más. Es por esto que esa sangre le llaman preciosa, no a veces creemos que precioso es por lo hermoso, no, precioso es por el precio de esa sangre, que tenía un precio muy alto. Y esa sangre fue derramada en la cruz del Calvario para lavar nuestros pecados, para que nosotros ahora podamos ser presentados ante el Padre como una nación santa, como un divino tesoro y sin mancha delante de nuestro Señor. Por eso ahora somos parte de la familia celestial, porque donde está usted y donde estoy yo, estamos cubiertos por la sangre del Cordero, de un Cordero sin mancha y sin contaminación. Ese era el carácter de Cristo sin pecado. Él no hubiera estado sin mancha y sin contaminación. Él no hubiera estado calificado para ser nuestro Redentor, que vino ya destinado desde antes de la fundación del mundo. El trabajo de Jesús no fue algo que se desarrolló, no fue de repente, no fue una casualidad. Ya él venía programado y él sabía de su muerte, y él sabía que de su sacrificio, y él sabía del pago, que el pago del pecado era muerte, porque ya el Señor lo había dicho en su palabra cuando determinó dándole la palabra y dándole la ley, porque la ley del Señor siempre han estado. Él le dio la primera ley, dice: comerán del fruto de la vida, que es Cristo, mas no accesarán ni comerán del fruto del conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué pasó? Vino Satanás y le dice a Eva que ella era libre de hacer lo que ella quisiera y ve y transgrede. Eso le dice el Señor a muchos creyentes, que son libres de hacer lo que quieran, que ellos pueden elegir. No, la elección es de Dios y Él es que nos elige a nosotros. Si nosotros pudiésemos elegir a Dios, ay, qué bueno sería. Pero no, nosotros no podemos elegirlo a Él. Él es quien nos elige a nosotros. Te elegí yo a ti y no tú a mí. Él es que hace la elección. Por lo tanto, nosotros no estamos en la libertad de hacer nuestra elección. Como dijo Cristo, ay no, que se haga tu voluntad y no la mía. Es por esta razón que nosotros estamos sometidos al cumplimiento de las órdenes de nuestro Señor Jesucristo, de las órdenes de los mandamientos del Evangelio, para nosotros ser esa iglesia santa, que sigue la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cómo? Siguiendo en obediencia lo que el Señor quiere. ¿Que podemos hacer? Sí, pero no es lícito, dice Pablo. Sí, tú puedes hacer todo lo que tú quieras, pero no te es lícito. ¿Por qué? Porque si tú eres un hijo de Dios, debe manifestar la naturaleza de ese Dios al cual tú le sirves. Si tú tienes un Señor, tú tienes que tener obediencia, porque sin obediencia tú no tienes Señor, tú eres tu propio Señor. Es la razón verdadera que contradice cualquier cosa que alguien venga a decir a usted que usted es libre de hacer lo que quiera. No. Usted está sometido a un régimen de una familia, a una disciplina de un señor, a una disciplina de una institución a la que usted pertenece, que se llama familia celestial. Y es por esta razón que nosotros conseguimos esto, no por nuestros hábitos de hacer obras o por nuestra buena manera o caracteres. No, porque estábamos contaminados con la sangre pecaminosa del pecado. Fuimos todos contaminados. Antes de nuestro nacimiento ya nosotros traíamos esa mancha. Y esa mancha, la única
forma de lavarla con una sangre pura, una sangre inmaculada, una sangre como la sangre del Cordero. Y esa fue la que nos quitó del problema del pecado a nosotros. Quien nos resolvió el problema del pecado fue Jesucristo. Y por lo tanto ahora somos parte de esa familia santa en Cristo Jesús. Nunca hable de su santidad o de su estado dentro de lo que es la gracia de Dios sin mencionar que es por Cristo Jesús, por lo cual usted es salvo, por medio de la fe. La fe es un regalo de Dios para que usted no vaya a gloriarse. La fe es un regalo de Dios para que usted no se gloríe. ¿Por qué dice esto? Porque tú fuiste dado de fe para poder creer. Y cuando tú descubres que cree, es porque el Señor ha querido regalarte esa fe. Y por esa fe que tú crees, entonces tú eres parte de la familia celestial. Cualquier persona que le dice que no cree en Dios, no lo culpe, porque si el Señor no le ha dado fe, no puede tener fe. Pero mientras usted conoce a alguien que usted le predica la palabra y esa persona descubre y confiesa que tiene la fe de la cual usted tiene, pues es un hermano y una hermana suya, para que usted sepa que la fe es la que nos une al cuerpo de Cristo a través de la acción del Padre. El Espíritu Santo es quien pone fe en el corazón nuestro para nosotros pertenecer. No pertenecemos por lo que hagamos. Usted puede hacer todas las obras que quiera y todas las cosas, pero si usted no fue elegido por el que elige, pues usted no puede tener una diosidencia de decir que usted es parte de la familia celestial cuando en su corazón no ha sido dado de esa fe que lo hace parte de la familia celestial. Un saludo amoroso y de fraternidad eterna a nuestra hermana Elena Iglesia. Elena, Dios te bendiga grandemente a ti, a tu esposo y a toda tu familia. Sabemos que la bendición del Padre está contigo siempre. Gracias por continuar siempre apegada a esta fe que manifestamos, a esta fe en la cual hemos creído y de la cual hemos sido dados para creer en nuestro Señor Jesucristo. Sé que donde tú estás hay una lámpara encendida en el sentido del conocimiento de la verdad, y donde tú estás la está manifestando y está haciendo testimonio, porque eres atalaya, eres esa torre de luz que brilla en el corazón de las personas que te rodean, y tú eres de bendición donde quiera que está. Puedes declarar todo lo que el Señor dice de ti que tú eres. Tú puedes declarar sanidad y tus hijos, tu familia, tus amigos, todos sanarán. ¿Por qué? Porque eres instrumento de Dios. El Señor te usa y eso lo sabemos. El Señor te habla y eso lo sabemos. ¿Por qué? Porque hemos crecido en una fe que el Señor nos ha dado en el conocimiento de esta palabra. Un abrazo, hermana. Dios te bendice grandemente, Elena Iglesia. Decía del Señor, el plan de la redención. La redención es el pago por nuestra manera de vivir, por nuestro estado pecaminoso. Para que esto se deje de ser, alguien tenía que pagar, y Cristo pagó por usted y por mí. A eso se le llama redención. Redimió la deuda que teníamos para con Dios a través del pecado original y a través de nuestra forma y vana y manera de vivir. El Cristo de la gloria pagó en ese plan, el plan de la redención. Es para aquellos que creen en Dios. Usted no puede creer en Dios si no ha sido dado de fe. Le decía que Él es que nos escoge. No escogimos tener fe. Él nos dio fe y por eso lo escogemos a Él. Dice la palabra, y eso yo lo creo. El plan de la redención es para aquellos que creen en Dios, aunque su creencia es mediante Él, mediante Cristo. ¿Por qué? Porque Él es quien nos da la fe. Aquellos que creen en Dios no son decepcionados, porque su fe y esperanza han sido sustentadas por la resurrección de Jesús de entre los muertos. La necesidad del amor entre los salvos. Vamos a entrar ahora a esta parte hermosa también, primera de Pedro 1, del 22 al 25. Acuérdense que todos los versículos de los libros que damos van desde el versículo primero hasta el último de esa epístola. Nosotros no tratamos de acomodar la palabra
para convencerlo a usted, sino que damos la palabra como la hemos recibido. Y es por esto que no escogemos, no somos versicólogos. Creemos en dar la palabra como nos fue dada, porque como la palabra es viva y eficaz, hace en el propósito de Dios lo que quiere con usted. Y como yo no sé, yo no tengo que estar escogiéndole versículos para acomodar su vida, sino que el Espíritu Santo lo instruye y le revela a usted que lo que se está leyendo y como se está leyendo, de acuerdo a lo que nos dio el Señor en su palabra, es para alcanzarle a usted y a las circunstancias de su vida, porque el Espíritu Santo es quien sabe, porque Él es quien está en usted, Él es el templo, usted es el templo a través del cual Él es. Y por esta razón ya Él sabe cuáles son sus necesidades y es la forma en que el Señor va a manifestarse en la vida suya a través de su palabra, como se manifiesta a través de la palabra en la vida nuestra. La necesidad del amor entre los salvos. Los salvos son aquellos que fueron dados de fe y han sido salvos en Cristo Jesús. Primera de Pedro 1, 22 al 25. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia o la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Qué hermosa palabra. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia de la verdad. Acuérdense que el Señor nos llama a seguir la santidad. ¿Qué significa seguir la santidad? Bueno, seguir la obediencia de la palabra, de la verdad de Cristo, seguir en obediencia al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo mediante el Espíritu. El Espíritu te va revelando cuál es el camino a seguir. El Espíritu te va guiando porque Él está en ti y te está diciendo que esta palabra que recibe hoy viene de nuestro Señor y por lo tanto Él es mediante el cual, el Espíritu Santo, usted tiene la capacidad de comprender y de dilucidar, o como se usa mucho el término, de ser purificado en la palabra a través de la revelación del Espíritu. Para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, a través de la verdad, siendo renacidos. Ay, Dios santo, esto es una revelación tan grande que hace Pedro aquí. Siendo renacido, ¿cuándo usted es renacido? Cuando ya usted nació de su papá y de su mamá, y ahora usted renace, y aquí lo dice, no de simiente corruptible, su papá y su mamá, sino de incorruptible Cristo, del Espíritu Santo. Es el nuevo nacimiento suyo, es del Espíritu, es del Padre de las luces, es del Señor. Entonces a eso se le llama simiente, no corruptible, incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esta es la que le declara a usted un nuevo nacimiento en Cristo Jesús a través de este nacimiento espiritual. Y ahora usted ya no es solo cuerpo y alma, sino que también es espíritu. Y este no peca. Este espíritu en usted, que es un nuevo nacimiento, es el que tiene vida eterna. Y este es el que crece a través del conocimiento de la palabra. Este es el que está nutriéndose en este momento de la palabra para crecer y poder dominar y someter al alma y a la carne. Porque así es como funciona. El espíritu que usted ahora, un ser espiritual, ese crece a través del conocimiento de la palabra y somete a la obediencia tanto al alma como al cuerpo. Y entonces usted tiene una forma de vivir más amorosa y confraternal con sus hermanos, porque ahora usted parte de esa familia amorosa. Dice el Señor, lo dice el Señor y yo lo creo, dice, por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros, es el mandato que tenemos del Señor, a través del cual se cumplen todos los demás. Amaos unos a otros entrañablemente,
dice el Señor, de corazón puro, o sea, que no venga con falsedades ni en nada, en el amor no existe nada de eso, existe un amor verdaderamente puro, de corazón puro, siendo renacido, su renacimiento en Cristo Jesús, y lo dice ahí bien claro, no de simiente corruptible, no estamos hablando del nacimiento de cuando su mamá dio a luz, no, estamos hablando del renacimiento que permanece por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, sino de incorruptible, de esa simiente incorruptible que es la del Espíritu. Dice, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. Tanto la hierba como la flor de la hierba, una desaparece, porque todo lo que es creado, todo lo de este mundo está destinado a desaparecer. Y dice también, o como la flor que se seca y también desaparece. Todo lo que es natural, nuestro cuerpo, que fue dado por nuestro padre y nuestra madre, está supuesto a desaparecer, pero el incorruptible, ese regalo de Dios que lo hizo usted parte de la familia celestial y lo hizo para una vida eterna, ese no se corrompe, ese simplemente pasa a la presencia de Dios, a una manifestación totalmente pura, porque así es como el Señor lo planeó y así es como el Señor cuenta con nosotros para entregarle al Señor una nación santa, sin mancha, blanqueada, para que nosotros entendamos cuál es el propósito y el proyecto de Dios. Alguien me preguntaba ayer que cómo nosotros íbamos a pasar a la eternidad, si con este cuerpo o de otra forma, y cómo sería eso. Y está tan hermosamente explicado en la palabra, aquí mismo está siendo explicado, de que nosotros no fuimos creados en Cristo Jesús de naturaleza corruptible. Todo lo que es naturaleza corruptible tiene fecha de expiración, se va a extinguir nuestro cuerpo, no todo. Nuestra alma no tiene sentido en el cielo porque allá no se va por sentimiento, ni se necesita el alma. Allá está un gozo eterno a través como del Señor describe nuestra estadía con Él allá, para estar en alabanza y adoración de nuestro Señor para siempre, porque para eso fuimos creados. Mas nosotros estaremos manifestados allá en un cuerpo glorificado, seremos transformados, dice la palabra, porque si usted va a ser transformado, porque usted renació y usted tiene una manifestación ahora espiritual a imagen y semejanza del Padre, entonces usted va a ser un ser espiritual manifestado en esa forma. Nosotros allá no tendremos estos cuerpos, así que no cuente con este cuerpo de muerte, que aquí se queda, con este cuerpo de sufrimiento, que aquí se queda. ¿Por qué? Porque este cuerpo no tiene vida eterna. El que tiene vida eterna es ese nuevo ser espiritual que aquí describe cuando nace, que hemos sido dados mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros, entrañable, de corazón puro, siendo renacido, ahí dice el renacimiento, renacido, no de simiente corruptible, no de tu papá y tu mamá, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. Todo lo que es creado por el hombre, todo lo edificio, toda la cosa es como la flor de la hierba, pero todo eso desaparece y se seca, todo eso termina, dice, y se cae, se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada y está siendo anunciada en este momento a la vida suya. La vida santa es completa si es acompañada por amor, dice la palabra. El ser cristiano significa tener amor fraternal no fingido, pero somos animados a ejercer ese amor de manera entrañablemente. Tal amor solo es posible y solo de ser aceptado por aquellos que han sido renacidos por la palabra eterna de Dios. Cuando usted tiene un nuevo nacimiento, usted se identifica, ustedes ven, yo veo a mi hermana Felicia García Sánchez, Dios te bendiga grandemente, amada hermana, que sea la paz del Señor para ti, para con tu familia, te ve a Elena, te ve a Daniel, te ve a cada uno de los hermanos que se añaden, usted lo ve
y con esto sabemos y compartimos la palabra por esto, de que nosotros hemos sido aceptados, dice la palabra, ejercer ese amor de manera entrañablemente. Tal amor solo es posible, solamente es posible en usted y en mí, dice la palabra, y solo de ser aceptado por aquellos que han sido renacidos por la palabra eterna de Dios. Usted sabe que usted ha sido renacido, ¿usted sabe por qué? Porque usted tiene fe, porque usted ha sido declarada templo del Espíritu Santo. Y usted no puede ser templo del Espíritu Santo si usted no hubiera tenido un renacimiento a través de lo que es la dádiva de fe en el Señor, que te hace un nuevo ser espiritual. Por eso tú sabes que tu nuevo ser espiritual es el que crece a través del conocimiento de la palabra y de la santidad que te llega a través de la palabra que es recibida. Entonces ya nosotros sabemos que nosotros compartimos un amor entrañablemente verdadero. ¿Por qué? Porque somos hijos del mismo Padre. Somos hermanos de Cristo. Somos hermanos en Cristo Jesús. Y es por esto que el Evangelio nos identifica como la familia celestial, a esa a la que se refiere el Señor. Nación santa, linaje escogido. ¿Por qué dice linaje escogido? Porque usted primero es algo que fue pagado por una sangre preciosa y fue escogido cuando se le dio fe. Ahí es la escogencia. Cuando el Señor te da fe, te escogió para tener vida eterna y para ser parte de esa familia celestial. Usted es un real sacerdocio. ¿Por qué? Porque lo dice el Padre. Usted es un ministro en su hogar, en el lugar donde está, en el momento que usted ministra la palabra y le dice a alguien en amor, Cristo te ama. Porque si usted ama a las personas que están a su alrededor, ya usted está manifestando lo que es la palabra del Evangelio. Amaos entrañablemente los unos a los otros con amor puro. Entonces, cuando usted está dando ese amor, es ahí donde usted está siendo parte de ese ministerio que lo hace a usted ministro competente de un nuevo pacto, que lo hace a usted sacerdote y sacerdotisa de la verdad. Ministro de Dios es todo aquel que ministra la palabra. Así que si usted es mujer o si usted es hombre y ministra la palabra, el Señor no nos ve por nuestro género. El Señor nos ve como lo que somos, ministros. Él dice así, a los que ministran la palabra de verdad. Él nos bendice. Y no importa, él no chequea si usted es mujer o hombre. Si usted está como atalaya anunciando el que ha de venir y el que vino, entonces usted es ministro. Y eso lo hace ministro. O sea que no se lleve de dogma de hombre que señalan que si la mujer puede ser pastor o todo ese tipo de cosas. Tumbe todo eso, que eso es el hombre acomodándole la palabra a Dios, que no tiene nada que ver con la palabra. ¿Por qué? Eso es tan simple. ¿Cuál fue la primera mujer que anunció la resurrección del Padre? A quien él mandó y dijo, ve y dile a tus hermanos. Fue una mujer a la que le dijo, Ramón, no me toques, que yo no he subido al cielo, no puedo ser contaminada contigo. Y entonces le dijo, ve y dile a tus hermanos que he aquí que vivo y que no he muerto. Que no he muerto y que vivo. La primera que anunció el Evangelio de la gloria de Dios en la resucitación fue María Magdalena. Ay, pero ¿quién fue que fue a quien él mandó a que le contara a su pueblo a quien él había conocido en el pozo? Fue una mujer. Y le dijo, ve y cuéntale a tu pueblo, y la aconsejó. La aconsejó para que ella aconsejara a su pueblo acerca de la verdad que había conocido del agua que le habían dado de beber. Él no dijo si era hombre o mujer para decirle, ve, dile a tu pueblo. Fue una mujer. O sea, que el Señor mismo, Cristo Jesús, tuvo en gran preponderancia a la mujer al igual que al hombre, al mandarlo como mensajero de la verdad, a llevar la verdad, el conocimiento de Cristo es la verdad. Y entonces eso podía cambiar y transformar. He conocido a alguien, ella habló así, el cual me dio de una agua con la cual no tendré sed jamás. He aquí que Cristo vive. Fue anunciado por mujeres. Por lo tanto, yo le rindo la pleitesía y el amor
a cada uno de los ministros, sea hombre o sea mujer, que predican la palabra y que llevan esa palabra y que la comparten, de manera que nosotros estamos siendo instrumento del Espíritu Santo para alcanzar aquellas ovejas a las cuales el Señor quiere alcanzar, para que vengan y a la redención, no para ser redimidos, porque ya lo fueron, ellos los que no se han enterado, y por eso esta noticia se llama Buenas Nuevas de salvación. No es que usted va a salvar a alguien porque usted le predique el evangelio, es que ya fue salvo. Usted lo que lo va a enterar es que ya eso sucedió hace más de 2000 años en Cristo Jesús. Es por eso que se llaman buenas nuevas. El evangelio es buenas nuevas de salvación, acerca de la salvación que fue consumada es en la cruz del Calvario. Es la verdad. Te predica para que las ovejas se enteren. Porque por eso dijo el Señor que nos mandaba a todo pueblo, lengua y nación a llevar su palabra. Y por eso somos comisionados con el Espíritu Santo para llevar esa palabra. Nosotros sabemos que el Señor nos ha enviado porque el Espíritu nos lo revela. Y entonces también nos respalda y va con nosotros en cada momento y en cada tiempo. Por esta razón, cada uno de nosotros somos ministros competentes del nuevo pacto. Eso es lo que el Señor dice a nosotros. De ahí que tengamos títulos de pastores, de maestros, de evangelistas, de adoradores, todos estos títulos, porque debemos servir en la grey de toda esta forma por los talentos que el Señor reparte. Pero no nos quita nada a nadie que un título sea mejor que el otro por una sola razón. Porque en Cristo Jesús tenemos la misma importancia todos. Y Él es quien hace la complejidad de la división de los dones para que nosotros le sirvamos a un solo propósito. El propósito eterno de la palabra de Dios, que es Cristo en nosotros, nuestra esperanza de gloria, al que debemos manifestar por siempre. La vida santa es completa si es acompañada por amor. Acuérdense los mandatos que tenemos: amar a Dios sobre toda la cosa y amaos vosotros unos a otros, compartiendo ese amor fraternal verdadero y puro. Dice, el cristiano significa tener amor fraternal no fingido, pero somos animados a ejercer ese amor de manera entrañablemente. Tal amor solo es posible si usted fue renacido, y solo de ser aceptado por aquellos que han sido renacidos por la palabra eterna de Dios. Es la verdad del Señor. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nosotros somos renacidos por la palabra de Dios, pero no solo nos da una vida, también nos dice, amaos unos a otros. Si la palabra de Dios es como está dicho en Isaías 4:8, la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Entonces somos obligados y fortalecidos por ella para vivir el tipo de amor y santidad del cual Pedro nos habla. Ahí está la parte en la que yo hago hincapié. No estamos en la libertad de hacer lo que nosotros somos o lo que nosotros queremos. Estamos en la obligación de obedecer lo que la palabra dice en nuestras vidas. Amados los unos a los otros, con amor no fingido. Entonces ya no hacemos lo que queremos, hacemos lo que el Señor de nuestra salvación nos manda y nos impone a través del Evangelio. Estamos supeditados a la palabra de Dios, estamos supeditados a la orden de Dios, y es por esto que vivimos en la libertad del Espíritu, haciendo las cosas de acuerdo a nuestra naturaleza, cuando el Señor nos dice seguir la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Sé santo, hay santo, ese mandato tan hermoso que lo estudiamos en semana pasada. Sé santo porque yo soy santo. O sea, si yo soy tu padre, manifiesta la naturaleza mía. Eso es hermoso, verdaderamente hermoso. La hierba se seca y la flor se cae. Eso es la naturaleza terrenal. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Esto es lo espiritual. Pedro citó Isaías 46:8. La palabra del Señor ciertamente ha permanecido, ha sobrevivido por siglos de transgresión manual, de persecución y filosofías, de todo tipo de críticas, de negligencia, tanto del púlpito como de la banca, de duda y de incredulidad. Y aún así la palabra del Señor permanece para siempre. Es importante conocer que la palabra ha sido manifestada, ha sido escrita, reescrita, traducida. Todo esto, no se preocupe en buscar usted
¿Cuál es la traducción más perfecta de acuerdo a eso? Porque el espíritu que está en usted le va a revelar la verdad. No importa cómo se la den. Incluso pueden predicar una cosa y usted estar en el espíritu entendiendo la verdad. Por lo tanto, la preocupación suya no es cuál es el texto, de dónde, de qué libro está leyendo. Lo importante es que el Espíritu esté en usted y le esté manifestando la verdad pura y verdadera. Dice, la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. No importa cuánta traducción o cuánta envoltura o cuánta religiosidad lo pongan, a usted le va a llegar lo que el Espíritu quiere que le llegue. Debe estar consciente de esa verdad. Pedro citó a Isaías cuando dice en 40 del 6 al 8, la palabra del Señor ciertamente ha permanecido, eso no cambia, ha sobrevivido por siglos de transgresión manual, de persecución y filosofía de hombre, de todo tipo de críticas, de negligencia, tanto del púlpito, desde el púlpito, como de la banca, de los que están sentados, de duda y de incredulidad, y aún así la palabra del Señor permanece para siempre. Así que no tenga ningún temor, reciba, que el Señor se va a encargar de que usted pueda quedarse con lo que sí le conviene de acuerdo al propósito de Dios y con lo que no le conviene soltarlo y dejarlo ir. Es como la palabra funciona. La palabra de Dios nunca muere, la palabra de Dios nunca cambia. Hay quienes piensan que deberíamos de recibir un nuevo evangelio cada ciertos años o incluso cada ciertas semanas. Pero esa no era la noción de Pedro. Él escribió y fue inspirado divinamente a escribir por el Espíritu Santo para considerando la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es importantísimo saber que cuando usted la recibe, el Espíritu Santo le va a revelar a usted la verdad que Él quiere en su palabra. Así que, ya que esta semilla del Evangelio eterna, potencial y llena de fruto está en nosotros, tenemos la obligación y la habilidad de tener un amor fraternal no fingido. Tal vez podemos decir que si necesitamos más amor para los demás, todo comienza con tener más del simiente incorruptible plantado en nuestros corazones y permitirle crecer. Permítale crecer a la simiente incorruptible plantada en usted. ¿Cómo? A través de la fe y del conocimiento de que la palabra le va a enseñar a usted cómo esa simiente incorruptible plantada en usted, ese nuevo renacimiento, va a crecer. Mientras más conoce usted de la palabra, más fuerte es su ser espiritual y más está en control y dominio de someter al alma a la obediencia y de someter al cuerpo a la obediencia. Es la palabra la que le hace fuerte a usted y a mí para manifestar la virtud de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. La luz admirable a la que se refiere la palabra cuando dice este texto es al conocimiento. La luz admirable es al conocimiento de la verdad, de aquel que dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Si el Señor te ha dicho a ti que Él es la verdad, el camino y la vida, es para que tú conozcas la naturaleza de Él y de quién Él es. Cristo es la vida, Cristo es el camino, Cristo es la verdad. Cuando ya tú conoces que eso es lo que tú manifiestas y que tu ser espiritual está intrínsecamente ligado a ese Padre que te creó y que te dio vida eterna en esa naturaleza incorruptible. Incorruptible como la sangre de Cristo, era inmarcesible, incorruptible, no se marchita, permanece para siempre. Por eso todavía la sangre de Cristo huele, porque era inmaculada. Y esta es la verdad también de tu vida. Tu ser incorruptible que está en ti, porque tú eres cuerpo, alma y espíritu, y ese espíritu es el que crece. Y concomitantemente, para que no te suene extraño, ese espíritu tuyo, concomitantemente quiere decir juntos, convive con el Espíritu Santo del cual tú eres templo. Y esta es la verdad de la palabra, tú eres el templo del Espíritu Santo. Por lo que, como templo del Espíritu Santo, tú vas a permanecer siendo en ese crecimiento y esa manifestación de que cada día tú vas a ser más de Cristo y menos de ti mismo, menos de esta naturaleza. Entonces, cuando tú empiezas a manifestar lo que es Cristo en nosotros, nuestra esperanza de gloria.
tú empiezas a manifestar más la vida de Cristo en ti que la misma vida tuya. Nosotros estamos cometidos a ser como Cristo, a vivir como Cristo, a ser imitador de Cristo a través de las enseñanzas que recibimos de Pablo y de nuestro pastor. Debemos manifestar el semblante, el carácter y la vida de Cristo en obediencia, porque eso fue lo que Cristo hizo. Él vivió en obediencia a lo que él fue cometido a hacer aquí en la tierra. Cuando él vino a recibir y a dar lo que él trajo de parte del Padre, y recibió el castigo por usted y por mí. Y ese sacrificio nos trae a esa verdad de redención, a esa verdad de justificación, a lo que antes nos conoció antes de la fundación del mundo, porque él no puso nombre. A eso justificó. A eso llamó primero, a eso llamó. ¿Cómo te llama al darte fe? A eso justificó. ¿A dónde? En la cruz del Calvario. Y a esos glorificó. ¿Cómo? En el Evangelio. El Evangelio que nos glorifica a vivir una vida santa, una vida en Cristo. Que por eso habla, todo comienza con tener más de la simiente incorruptible plantado en nuestros corazones y permitirle crecer. ¿Cómo usted le permite crecer a ese ser incorruptible? Conociendo la palabra, predicando, recibiéndola y viviéndola. Esa es la forma en que usted permanece en el crecimiento de su ser espiritual. Dios es bueno, Dios es misericordioso y nos trae a la avenencia de conocer que Cristo en nosotros es nuestra esperanza de gloria. Este es un misterio revelado para nosotros, que no se le reveló a los patriarcas ni a los profetas del Antiguo Testamento. Se nos fue revelado en Colosenses 1:27, donde habla en esa segunda parte del versículo de que Cristo en nosotros es nuestra esperanza de gloria, y anuncia antes de decirlo que este es un misterio revelado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos a Cristo en nosotros a través de su manifestación como Espíritu Santo. Él dijo: es menester que yo me vaya, el Cristo vivo de carne y hueso, para poder regresar ya como Espíritu y estar en la diosidencia del Señor, en esa deidad de Dios que es la omnipresencia. A través de su omnipresencia Él puede estar en usted y puede estar en mí, puede estar en China, puede estar en Japón, puede estar en todas partes, porque es la omnipresencia. Dios no es limitado. Y con su omnipresencia Él puede estar en cada uno de nosotros y permanecer con nosotros, llevándonos y guiándonos como su pueblo, porque Él es celoso. Él no va a dejar una sola oveja que esté fuera, sino Él va y nos busca, nos cura, lo que tenga que hacer para que nosotros manifestemos esa naturaleza de dependencia de Dios, porque Él es celoso con su pueblo, con su nación santa, con su divino tesoro. Y Él sabe que podemos fallarle, Él sabe que podemos hacer todo esto, pero en Él tenemos el oportuno socorro. Él va a estar ahí para sanarnos y para limpiarnos. ¿Por qué? Porque Él sabe que la naturaleza en la que nosotros estamos y nos dejó es una naturaleza contaminada y que vamos a tener tendencia a desobedecer, porque esa es la naturaleza del hombre, siempre desobedeció al Señor. Solamente Cristo fue capaz de manera incorruptible de permanecer puro y de permanecer inmaculado. Es Cristo. Entonces nosotros debemos seguir ese camino y manifestar esa obediencia para nosotros parecernos a Cristo. ¿Seremos transformados a la altura del varón perfecto? Sí, en el tiempo y con la ayuda de nuestro Señor. Eso será manifestado ya cuando seamos dados de cuerpo glorificado y seremos revelados de toda verdad cuando estemos en su presencia. Ahí ya nosotros podemos entonces ya estar al igual que nuestro Señor, como Él lo dice, que fuimos hechos imagen y semejanza de Él para la gloria de su nombre. Y es por esta razón, el propósito es de Dios, no suyo, no mío. El propósito de nosotros manifestar la gloria de Dios en nuestras vidas es un propósito divino, no un propósito de hombre, no una meta de hombre, es un propósito de Dios que ha de manifestarse en nuestras vidas, tanto en la presente, que debemos empezar a hacer esos ensayos, como en la eterna. Y es así. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para con cada uno de ustedes. Sabemos que el Señor está en la vida suya y en la vida mía. ¿Cómo? A través de cuando aparece la palabra, para que podamos compartirla y podamos vivir
al Cristo de nuestra gloria con esta verdad, porque cada vez que escuchamos la palabra nos sentimos más cerca de esa familia santa, de esa nación santa, de ese divino tesoro y de ese linaje escogido. ¿Por qué? Porque somos la familia celestial en Cristo Jesús. Bendiciones y hasta la próxima entrega, que será la piedra viva en Primera de Pedro 2 del 1 al 8. Pasamos al segundo capítulo ya. Primera de Pedro 2 del 1 al 8, la piedra viva será el tema que nos tendrá unido en la próxima entrega de esta, la palabra de verdad, a través de nuestro canal de Cristo La Verdad TV en YouTube, para que usted lo comparta. Vaya allá y comparta y reciba ese amor verdadero a través de la palabra, con el cual Cristo quiere abrazarle y decirle que tú eres mi hija amada, que tú eres mi hijo amado, y que en ti se manifiesta la gloria de mi nombre, porque Él te prospera, porque Él te sana y porque Él te lleva de gloria en gloria, por gracia, y esa gracia del Señor se manifiesta en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no lo merecemos, pero aún así Él nos da ese amor verdaderamente puro, como Él lo sabe dar, y del cual Él quiere que nosotros también compartamos un amor verdadero y puro. Puro en el sentido que sea un amor fraternal, no fingido. Y es por esta razón que sabemos que de ese amor que Cristo nos enseña, porque Él nos amó aún no mereciéndolo, pues nosotros damos la capacidad también de ser, porque somos imitadores de Cristo. A través de la palabra lo conocemos mejor y lo manifestamos en unidad. La verdad del Señor. Le doy un abrazo fraterno y unitario a cada uno de ustedes, y hasta la próxima entrega, en que estaremos a través de Cristo La Verdad TV y de nuestros canales de YouTube y otros canales que a través del cual permanecemos transmitiendo estas verdades y este evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones, amados.